¿Qué cosa? Bueno, chicos, seguimos. Entonces, ahí está. Acuérdense que yo lo silencio, pero ustedes cuando quieran hablar, pueden abrir su micrófono. Momento de asistencia, así que pongan presente en el chat. Bueno, seguimos. Entonces hemos obtenido el conjunto de clases de equivalencia longitud 1. ¿Qué queda por hacer? ¿Cómo? Ustedes me dirán, bueno, tengo que hacer las comprobaciones, pero ya comprobé que A era equivalente a E, que C equivalente a G, claro. Pero esas comprobaciones que yo hice, le hice respecto de la clase 0, de las particiones de la clase 0. Como estas particiones cambiaron, ahora tengo que volver a comprobar para ver si con las nuevas particiones los estados siguen siendo equivalentes. Entonces, a este trabajito hay que volverlo a hacer. Nuevamente, tengo que volver a comprobarse cada una de las subconjuntos, cada una de las clases. C con G, A con E y B con F. Entonces, vamos. Bueno, observen que, déjenme que tapo las conclusiones. Ahí está. ¿Qué es lo que hice yo acá? Acá hice lo mismo que había puesto antes. Puse todos los estados con las dos entradas, y puse, esto se saca siempre de la tabla original, ojo con eso, siempre de la tabla original. Escribí las transiciones de cada estado con las entradas, para después comparar y poder llegar a las conclusiones de la equivalencia longitud 2. Entonces, tengo que, vamos a probar primero la clase 0. C con 0 transita C, acá está, que pertenece a la clase 0, y G con 0 transita G. Claro, no cambió la partición esa, pero vos fíjate que espérate que me vuelvo a la diapositiva anterior. Epa, me fui de más. Acá. Bueno, los dos transitamos un estado que está en la clase 0, pero puede ser que C con 0 y G con 0 hayan transitado un estado que está en la clase 0. Y C con 1 y G con 1 hayan transitado un estado que esté en la clase C1. Como esa clase C1 después se particiona, yo tengo que probar para ver si sigue manteniéndose la equivalencia. Porque puede ser que C1 haya transitado a y G1 haya transitado a F. Entonces, como esa clase 1 se particionó, para la siguiente conjunto de clase de equivalencia ya no van a ser equivalentes. ¿Se entiende? En este caso particular nos van a dar equivalentes porque transitan los dos todos a la clase 0 y la clase 0 no se particionó. Pero si como los otros estados hubieran caído en la misma clase para la longitud 1, pero uno es A y el otro es F, para la longitud 2 ya va a ser distinto. Nair levantó la mano, dime, ya sea por chat o por... Está bien, Solange, bienvenida. Acuérdense, chicos, que yo les pido, para que se me simplifique la toma de la asistencia, que se identifiquen con legajo, apellido, nombre. Y ese legajo que no tenga ni paréntesis, ni corchete, ni rayita, ni rayita vertical, ni horizontal, nada. Legajo, apellido, nombre. Legajo, espacio, apellido, nombre. Pero sobre todo el legajo primero, sin ningún otro carácter. Nombre, apellido, nombre, eso manejen ustedes, pero el legajo. Porque yo ordeno la tabla Excel por legajo. Entonces, bueno, como tengan posibilidad de cambiarlo, no me sirve que me lo pongan en el comentario, porque, a ver, son muchos, entonces se hace bastante denso hacerlo. Bueno,
¿Seguimos? ¿Se entendió? ¿A quién preguntaba? Bueno. Bien, listo. Se me quedó la respuesta, Lorenzo, ya metida entre el chat. Listo. Vamos. Entonces, esto es lo que estábamos haciendo recién. En este caso particular, de este ejemplo particular, sí, podríamos haberlo evitado. ¿Mm? Podríamos haberlo evitado, porque los dos clases caen en la partición que no se separó. ¿Mm? Bueno, vamos a ver qué pasa con los demás. Tengo que comprobar A con E y B con F. Bueno, acá están en distinto orden. B con 0 transita C, que está en C0, y F con 0 transita un estado que está en C0. O sea que para el 0 son equivalentes. Y para la entrada 1, B con 1 transita a un estado que está en la clase 1 y F con 1 a uno que está en la clase 1, o sea que B y F siguen siendo equivalentes o sean equivalentes de longitud 2. Acuérdense que este es el conjunto de clase de equivalencia que estoy comprobando para obtener la equivalencia de longitud 2. Y A con E, fíjense, A con 0 transita a un estado que está en la clase 2 y E con 0 transita a uno que está en la clase 1. Ya no son equivalentes. Y para uno pasa lo mismo. Entonces voy a obtener una partición 3 en la que divida A con E. Como hubo una división de partición, voy a tener que hacer otra comprobación más. Y sí, es así la vida. Entonces, fíjense, como dijimos, C es equivalente de longitud 2 a G, B es equivalente de longitud 2 a F y A no es equivalente de longitud 2 a E. Entonces, ¿qué hago? Voy a establecer mi nuevo conjunto de clase de equivalencia de longitud donde voy a tener C0 con CG, C1 con A, C2 con E y C3 con BF. Podría haber cambiado los nombres, a C1 le dejo BF, a C... Y sí, podría. Podría. Acuérdense que los nombres acá van cambiando porque se van separando los estados. Y bueno, ¿qué me queda por hacer? Si bien C1 tiene solo A y C2 tiene solo a E, pero tengo dos subconjuntos y hubo una división de particiones, tengo que hacer una comprobación más para obtener el conjunto de clase de equivalencia de longitud 3. Entonces, nuevamente hago todo lo que vimos. A y a E ya no las compruebo porque están solas en su estado, no tengo que comprobar nada. Debería comprobar la clase 0 y la clase 3. Nuevamente lo de recién. Y C y G caen en particiones que están en sí mismos y son equivalentes, bueno, pero los comprobamos igual. Entonces, C con 0 transita C0, bueno, G con 0 ya vemos que son equivalentes porque caen ambos en estados que están en la misma clase. B con 0 transita un estado que está en C0, F con 0 cae a C0 y B con 1 cae a C2 y F con 1 también cae a C2. Entonces, decimos que C es equivalente a longitud 3 a G y B es equivalente a longitud 3 a F. Entonces, escribimos el nuevo conjunto clase de equivalencia longitud 3. Aquí está. Conjunto de clase de equivalencia longitud 3 escrito. Y es lo que yo le decía, ¿cuándo paramos de comprobar? Y cuando el conjunto de clase de equivalencia obtenido es igual al anterior. O sea que, por más que siga comprobando, ya no me cambia nada. Entonces, si nosotros miramos, el de longitud 3 es igual al de longitud 2. Entonces, el conjunto de clase de equivalencia longitud 3 es igual al conjunto de clase de equivalencia longitud 2, o sea, que es igual al conjunto de clase de equivalencia final. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? ¿Alguna duda? ¿Quién me preguntaba el otro día si el autómata finito determinista traductor estaba en el apunte? ¡Uy! Esa palabrita. No, no los quitas a los dos nodos. Agrupás. Agrupás. Y en este caso, sí, podemos decir. El ejemplo en realidad está medio buscado a propósito porque lo que se buscó fue que pudieran ver así muchas alternativas. Pero bueno, sí, es minimizar. Y dos estados, cuando hay muchas transiciones o cadenas muy largas, pasa a ser mucho. Alguien me había preguntado si el autómata finito determinista traductor estaba en el apunte. ¿Se acuerdan que decían que estaba, que no estaba? Bueno, sí está, así que
Fíjense. Bueno. ¿Seguimos? ¿Qué es lo que hacemos ahora con estas clases? Tenemos que construir un nuevo autómata finito determinista mínimo. Acuérdense que este objetivo era minimizar, es achicar. ¿Sí? Vamos. Bueno, el autómata determinista, finito determinista mínimo. Bueno, acá escribimos el conjunto de clases de equivalencia general. Va a tener 4 estados. ¿Sí? Esos estados van a ser las clases, como lo dijimos antes. ¿Cuál será, qué les parece, cuál será el estado inicial? Me voy a hacer un mate mientras ustedes me dicen, que no me acuerdo. No, sí me acuerdo. C1, perfecto, porque tiene A. En este caso, C1 tiene solamente A, pero si hubiera otros estados, si A estuviera acompañado, que es ¿quién es A? A es el estado inicial original. Entonces, la clase que contiene el estado inicial original va a ser el estado inicial nuevo. ¿Y cuál será el estado de aceptación? Es 0. En este caso, en este ejemplo, hay una clase que tiene los dos estados de aceptación, pero si hubiera más clases con estados de aceptación, serían más estados de aceptación, ¿sí? Si C y G hubieran sido separados, estarían las clases donde estén ellos. ¿Sí? Entonces, este es el estado, el autómata finito determinista original. Acá está el conjunto de clases de equivalencia, minimizada, digamos. Las clases serán los estados del autómata finito determinista mínimo. Vamos a tener 4 estados, C0, C1, C2, C3, donde el estado inicial será la clase que contiene el estado inicial del autómata finito determinista original. El conjunto de estados de aceptación serán las clases que contengan los estados de aceptación del autómata finito determinista original o dado. Entonces el mínimo va a tener alfabeto de entrada, no cambia, C0, C1, C2, C3 los estados, C1 el inicial y el conjunto formado por C0 en los estados de aceptación y la función de transición mínima. ¿Cómo armo la función de transición? Y bueno, me tengo que fijar en, por ejemplo, vamos con el estado inicial, con C1. Vamos con C1, acá. C1. C1 contiene A, entonces, A con 0 transita B. ¿Y B en qué estado está? ¿En qué clase está? B está en la clase 3, entonces acá escribo C3. A con 1 transita F, y F está también en la clase 3, o sea que acá escribo la clase 3. ¿Se entiende cómo armamos la tabla? Vamos a ver C2. C2 tiene a E. Entonces vemos el estado E. C2 con 0 transita E y con 1 transita E. O sea, C2 con 0 transita C2 y con 1 transita C2. Vamos a ver C3, ¿sí? Que tiene a B y a F. Para el caso de C3 que tiene dos estados, miro uno de ellos, como son equivalentes, por eso están agrupados, miro B. Entonces, B con 0 transita C y C está en la clase 0. Entonces me queda acá, C0. B con 1 transita E y está en la clase 2. Entonces acá pongo ¿entiende? Y bueno, y clase 0, los estados de aceptación citan sí mismos. Fíjense que yo acá puse los estados en orden numérico, digamos, C0, 1, 2, 3, como están las clases. De esta manera el estado de aceptación me quedó al principio, el estado inicial me quedó al medio. Eso no tiene importancia. Ustedes pueden poner en el orden que quieran, digamos, y el inicial arriba o como ustedes lo decidan, siempre que estén todos los estados. ¿Alguna duda con esto? Bueno, y, se me fue acá. El grafo. Fíjense que el grafo quedó bastante más simplificado. Y no solamente agrupamos dos estados, pero acuérdense que también eliminamos a D, que era el conexo, o sea que tenemos 3 estados menos. Acá estaba D, que era el original, que no, yo no lo puse. Y bueno, de 7 pasamos a 4. ¿Se entendió? ¿Alguna duda con esto? ¿Quieren que volvamos al teórico? Acuérdense que
En los exámenes teóricos se define, se pregunta sobre expresiones teóricas, ¿no? Expresiones en símbolos. ¿Mm? La consigna puede ser... ¿A qué te referís, Lorenzo? Lorenzo pregunta, ¿la consigna puede haber sido que el segundo carácter sea un cero? O sea, vos me estás diciendo... Ah, ya te entiendo, ya te entiendo. El enunciado de la construcción del autómata finito determinista. Y puede ser que las cadenas sean del tipo, a ver, vamos a escribir. Puede ser que el alfabeto sea del tipo, la cadena alfa, 0, 1, asterisco, 0. Fíjense que por más que C2 no es eliminado, pero las cadenas que llegan con un 1 a C2 no son aceptadas porque nunca salen del estado de aceptación, ¿no? Eso no lo controla el autómata finito determinista. Fíjense qué importante. Puede ser que como expresión regular sea esta. Si esa era tu pregunta, Lorenzo. ¿Mm? ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende lo que escribimos ahí? Excelente. Bueno, ¿alguna otra duda? O sea que esa cadena estaría bien. Claro, sí, sí, cadenas que terminan con cero. Cero y unos, en realidad... no, perdón, me olvidé esto. No, ahí falta algo más, acá. ¿Mm? Ahí está. Epa, no, afuera el asterisco. Ahí, me olvidé de esto que está acá. ¿Mm? Sí, sí, ahí estaríamos. La cadena más chica es el lenguaje sería 001 o 100 o 101. Esas son las cadenas más pequeñas que acepta. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Perdón, tiene usted razón, tiene usted razón. 00 tiene, uy, pero sí, chicos, tienen razón. Ahí está. Bien, bueno, así. Esas son las más chiquitas. Bien, bien, bien. Tiene usted razón. Pero muy bien, muy bien. En realidad, acá, si como expresión regular, esto también está mal. Porque acá tendríamos que poner así. ¿Mm? Acuérdense que este asterisco me incluía la palabra vacía, pero no la puedo aceptar. Entonces tendríamos que, acá sí puede ser nada. ¿Mm? Pero acá no. Sí o sí tiene que haber un 0 o un 1. ¿Sí? ¿Por qué qué? ¿Cuál de todos los por qué, María? De todo lo que dijimos. Del 00, porque ya con el 00 o con el 10 ya transita el estado de aceptación y ya lo aceptó. Si es eso, la pregunta. Si es la pregunta de esto que agregué entre paréntesis acá, es porque acordate que el asterisco incluye la palabra vacía, ¿sí? El universo de discurso. Me representa. Claro, ahí está. Acordate que esto, expresión, el asterisco me incluye la palabra vacía y este autómata no acepta la palabra vacía. Sí o sí tengo que tener un 0 o un 1 primero, entonces lo ponemos explícitamente. ¿Se acuerdan cuando armamos las expresiones regulares? ¿Mm? Hicieron el ejercicio de expresiones regulares, ahí en el libro. Así que si no los hicieron en el práctico, háganlos ustedes. Y están resueltos. ¿Mm? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Ahora sí, María?
Perfecto. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, ¿qué nos queda por hacer? Podríamos empezar y ver algo de autómata finito determinista bidireccional, una introducción para que cuando lo lean solos eh, lo tengan un poquito más claro, lo pueden entender mejor. ¿Estamos? Tengo un problema acá con... Ah, se había quedado tildado. Bueno. Nair, estás levantando la mano. ¿Querés preguntar algo? Te quedo levantadita y no te olvidaste de bajarla. Ahí está. Se había olvidado bajar. Bien. Seguimos. Hay otro método en el libro para hacer esto. También es... no. Que es poner, en vez de escribir todas las comprobaciones así como las escribí yo en forma de función, eh, por ahí lo hacen tipo grafo, pero para mí genera confusiones en otros aspectos. Por eso no me gusta usarlo. Están los nodos y te pone con la entrada 0, transita este, con la entrada 1, transita el otro, y después este con 0. O sea, que, armando algo así como un árbol o con flechitas, pero bueno. También es fácil de entender el asunto que ustedes tienen que tener claro que están haciendo para no confundirse. Nada más. Véanlo y cualquier duda me pregunto, no tengo problema. La clase que viene. ¿Sí? Bueno, vamos a ver bidireccional, así por ahí terminamos antes de las, no, antes de las 10 no creo, pero un rato antes sí. Bueno, ¿alguna otra duda? Seguimos. Están llegando los dormilones. Bueno, autómata finito determinista bidireccional. Ah, acá me faltó la palabra determinista. No se me lo olvide. ¿Sí? Fíjense que dice acá, a este tema lo tienen que ver del libro, ¿sí? Lo tienen que ver de libros solos. Fíjense en la guía de las clases. ¿Mm? Yo les doy una introducción porque tenemos tiempo, ¿sí? Seguimos. Bueno, a ver. El nombre, autómata finito determinista bidireccional. ¿Qué les dice a ustedes? A ver. Tienen el libro, lo pueden leer, pero... Hasta la primera parte, autómata finito determinista, es lo que conocemos. Y se agrega el bidireccional. ¿Qué puede querer decir esto? ¿De qué viene la palabra bidireccional? ¿Qué sería? Que en la cinta de entrada puede leer en los dos sentidos. Bien, puede mover el cabezal en dos sentidos, izquierda-derecha. No, porque son... tiene doble sentido. Esto me gusta. Moreno Luis dice tiene doble sentido. En realidad esa expresión tiene doble sentido. Em, em, entiendo lo que quieres decir. Entrada y salida no, acuérdate que estamos en autómata finito determinista reconocedor. ¿Sí? Lo que hace es mover el cabezal a la izquierda y a la derecha, el cabezal de lectura. ¿Mm? Sería igual a Q0. A sería igual a Q0. No entiendo la pregunta, Leandro. A sería igual a Q0. ¿Estamos en el ejercicio anterior? Antes de seguir. Ah, bien. Bidireccional sería que puede mover el cabezal de lectura en dos direcciones, izquierda y derecha. ¿Sí? Entonces, vamos a ver las diferencias con un autómata finito determinista. ¿Sí? Estas son. El determinista, ¿qué es? Lee la cadena de entrada de izquierda a derecha, acuérdense, desde el primer carácter de la izquierda a la derecha, y siempre va moviendo el cabezal a la derecha. Mueve el cabezal de lectura a la derecha. ¿Se acuerdan que la representamos con una, en el modelo mecánico, que lo representamos con una cinta, algo así? ¿Sí? Bueno, me quedan torciditos. Ahí está.
¿Se acuerdan? El modelo mecánico donde cada uno de estos es una celda donde poníamos un carácter. Y el cabezal está apuntando a uno de ellos. Cuando lee este, transita otro estado y mueve el cabezal a la derecha. ¿Sí? O lo podemos representar así, mueve el cabezal a la derecha. Lo importante es que quedemos apuntando el que está leyendo. ¿Sí? Entonces, el autómata finito determinista lee la cadena de izquierda a derecha y mueve el cabezal a la derecha. ¿Qué más hace? Cada símbolo es leído una única vez, porque cuando termine de leer la cadena se acaba. Una sola vez. Al completar la lectura de la cadena, ¿sí? Esta es aceptada o rechazada en el autómata finito determinista. ¿Cómo? ¿Es aceptada o rechazada? El reconocedor. La longitud de la cadena, que puede ser igual a n, es la cantidad de intervalos de tiempo. ¿Se acuerdan que ya hablamos de eso? ¿Que hay tantas transiciones, o sea, cada transición es un intervalo de tiempo, un tiempo, y hay tantas transiciones como longitud tenga la cadena, porque la lee una única vez. Eso fue lo que vinimos haciendo todo el tiempo. ¿Estamos ahí? ¿Me van siguiendo con esto? Y otra cuestión que está implícita, que tal vez en el práctico la hayan percibido un poco más, que en todo momento sabemos qué es lo que falta por leer. O sea, si la cadena es 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, cuando el autómata está leyendo el 1, sabe que queda por leer 0, 1, 1, 0, 0, 1. Cuando leyó el segundo 0, el primer 0, perdón, queda 1, 1, 0, 0, 1. Cuando lee el tercer carácter, le queda 1, 0, 0, 1. ¿Se entiende? Entonces, en todo momento nosotros conocemos la subcadena que queda por leer, o se puede conocer. ¿Qué pasa con el autómata finito determinista bidireccional? Como lee la cadena de izquierda a derecha, o sea, lee la cadena de izquierda a derecha, pero agregamos el movimiento del cabezal a la izquierda, a la derecha. Y agregamos también el movimiento neutro, esto de que puede no moverse. Pero en este caso, el movimiento neutro se usa cuando termina de leer la cadena. Entonces, fíjense, el cabezal de lectura, ¿sí?, puede ir hacia la derecha, acá leyó este símbolo y puede volver a la izquierda también. Eso nos cambia algunas concepciones, ¿sí? Acá hay que ampliar un poquito más la visión, la mirada. ¿Qué tenemos acá entonces? Que cada símbolo puede ser leído varias veces. Fíjense, yo leí el 1, 0, 1, 1, 0, 1 y acá volvió a la izquierda, 1, 0, 0, 1, cada símbolo, y después tengo que volver a la derecha para terminar, porque tiene que terminar siempre acá. Ya vamos a ver por qué. Entonces, hay símbolos que lo puedo haber leído 3 veces, y depende del autómata o de lo que estemos haciendo, más de 3 veces. No hay una condición que indique el fin de lectura de la cadena. Nosotros en el autómata finito determinista se leía la cadena y cuando se acababa asumíamos que acá a la derecha hay un carácter de fin de cadena que me dice se acabó. ¿Sí? Acá no está esa condición. ¿Sí? Perdón, chicos, no el mate. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? En consecuencia, con esto de que el cabezal se puede mover a la derecha a la izquierda, tampoco es posible anticipar la cantidad de intervalos de tiempo que me va a llevar a reconocer la cadena, porque fíjense, nosotros acá en el 3 dijimos, la longitud de la cadena es igual a n, que es la cantidad de intervalos de tiempo, porque sé que se va a leer una única vez. Pero acá, como se va a leer varias veces, vamos a ver izquierda y derecha, no es posible saber eso, la cantidad de intervalos de tiempo. Sabemos que va a ser mayor o igual a la longitud de alfa más 1. ¿Por qué más 1? Ya les voy a decir por qué. Desaparece el concepto de cadena que resta por leer, y sí, porque sí. Yo moví el cabezal a la derecha, después moví el cabezal a la izquierda, no sé cuánto me falta por leer para terminar de reconocer la cadena. ¿Sí? No sé si tengo que mover a la derecha de nuevo, a la izquierda. Por eso cuando veamos el concepto de configuración es diferente al del autómata finito determinista. Bien, ¿para qué usamos el autómata finito determinista? En el
se aplica en el análisis de la complejidad de algoritmos. ¿Sí? Ese es el uso que se da. Bueno, ¿alguna duda con esto? Bueno. Además de incorporar el movimiento del cabezal izquierda y derecha, el autómata finito determinista bidireccional incorpora dos símbolos que son el inicio y fin de cadena. Por eso le decía que esto, la longitud de alfa más 1. Porque si esta cadena tiene estos símbolos, los voy a dibujar para que acá, antes que se los presento ya, este es así y esto es así. Vamos a cambiar el colorcito. Ahí está. Bueno, entonces fíjense, con estos símbolos de inicio y fin de cadena, no es posible anticipar la cantidad de intervalos de tiempo que me quedan. Yo sé que será mayor o igual a la longitud de alfa más 1. ¿Por qué? Fíjense, esta cadena es de longitud 7. O sea que, para leerla voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perdón, partimos desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Porque tengo que terminar acá. Pero si tuve que ir y volver, voy a tener más transiciones. Entonces, la cantidad de intervalos de tiempo va a ser n mayor o igual a alfa más 1. El alfa más 1 es porque tiene el símbolo de inicio y fin de cadena. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿Sí? ¿Se fueron? ¿Se durmieron? ¿Se fueron a tomar mate? Bueno. ¿Qué más? Acá aparece otro alfabeto más, que es el alfabeto de símbolos de cinta, ¿sí? O sea, en su definición formal es una tupla también, pero es una tupla de 6 elementos, una sextupla. ¿Por qué? Porque aparece Rho, que es el alfabeto de símbolos de cinta. Pero si no puede escribir en la cinta, bueno, no puede escribir en la cinta, pero tiene dos elementos adicionales, que son el inicio y fin de cadena. Entonces, está compuesto por el alfabeto de símbolos de entradas, Rho, que es el alfabeto de símbolo de cinta, que es el alfabeto de símbolo de entrada, unión, los elementos de inicio y fin de cadena. Fíjense que es un conjunto. Son dos, pero es un conjunto. El resto de las definiciones ya las conocen. Conjunto finito y no vacío de estados posibles, estado inicial, Q sub 0 que pertenece a Q, conjunto de estado de aceptación, A está estrictamente incluido en Q, función de transición. Ahora esta función de transición cambia de la función de transición del autómata finito determinista conocido. Porque tiene como dos partes. Una parte relacionada a la transición de estados, que me dice que, estando en un estado, leyendo un símbolo del alfabeto de cinta, va a transitar a otro estado. ¿Por qué del alfabeto de cinta? Porque en algún momento lee los símbolos de inicio y fin de cadena. Es más, para aceptar la cadena tiene que haber leído el símbolo de fin de cadena. Y a su vez, se incorpora esta función de transición, la función, una subfunción M, digamos, ya la vamos a armar única acá. Pero es importante destacar esta función del movimiento, que estando en un estado y leyendo un símbolo del alfabeto de cinta, va a realizar un movimiento de cabezal de acuerdo a esto. O sea, o de acuerdo a lo que está definido. Izquierda, derecha, neutro. ¿Mm? ¿Alguna duda hasta acá? Bien. Entonces, la función de transición va a estar formada por, fíjense, las dos parten de lo mismo. Estando en un estado, leyendo un elemento del alfabeto de cinta, va a transitar de otro estado y a mover el cabezal. ¿Mm? En el autómata finito determinista, el movimiento del cabezal no lo ponemos porque siempre se movía a la derecha. Acá lo tenemos que explicitar porque agregamos movimientos. ¿Sí? Es importante destacar que la cinta es finita. Ese movimiento es aleatorio. Ese movimiento está definido por el funcionamiento del autómata finito. Se define de acuerdo a lo que queremos reconocer. ¿Tá? En el autómata finito determinista, nosotros, como se movía siempre el cabezal a la derecha, hacías
uno u otro movimiento de acuerdo a lo que tenías que reconocer. Bueno, acá pasa lo mismo, está definido. En la creación del autómata se va definiendo. ¿Es la duda, Lorenzo? ¿Sí? La cinta es finita y está marcada por el inicio de cinta, begin of tape, y por el fin de cinta, end of tape, que nosotros en realidad lo marcamos como inicio-fin de cadena. ¿Por qué? Porque el autómata finito determinista bidireccional no puede leer espacios en blanco para llegar más adelante. No es como la máquina de Turing. La máquina de Turing tiene cinta infinita y sí puede leer los espacios en blanco para poder escribir otras cosas. El bidireccional no escribe directamente, solo lee. ¿Mm? Entonces la cinta es finita. Eso es importante. ¿Se entiende hasta acá? Lorenzo, ¿tu duda estaba saldada? Bien. Y bueno, como ya les dije, el movimiento cabezal es izquierda, derecho, neutro, que neutro significa que no se mueve. ¿Mm? ¿Estamos hasta ahí? Seguimos. ¿Qué es lo que tenemos que definir acá? Como antes, la aceptación de palabras, el movimiento, la configuración, toda la información que ya habíamos trabajado antes. Esto es importante y marca una diferencia con el autómata finito determinista reconocedor. La palabra de entrada alcanza un estado de aceptación, o sea, ¿cuándo se acepta la palabra? Cuando alcanza el estado de aceptación, el autómata alcanza el estado de aceptación. La palabra de entrada, no, esto está mal expresado. Cuando finaliza la lectura de la palabra, no, perdón. Cuando alcanza el estado de aceptación y el cabezal está posicionado en el símbolo más a la derecha. No sé, acá tengo el libro. No sé de dónde he sacado esa definición tan fea, pero déjenme ver si está escrito así de esta forma acá. Pero me ha quedado de algo viejo, no lo había leído. A ver, sí. Chin, chin. Porque si está así escrito acá, no está lindo tampoco. ¿Mm? Determinista, ya llegó, ya llegó. Ya llegó. Determinista bidireccional. A ver. Problema de la parada. Una cadena aceptada. No, no, yo he copiado cualquier cosa. La cadena ha sido leída al menos una vez. Sí, no, no. He copiado cualquier cosa, chicos. Ya lo cambiamos. ¿Mm? Está bien. Vamos a cambiar esto ya. Palabra de entrada. Ahí está. Una vez, al menos. Perdón que lo corrija ahora, pero si no me queda, después me olvido. Alcanza un estado de aceptación y ahí está. Bien. Sí, sí. Bueno, ustedes, no sé si les ha pasado cuando hacen algún trabajo. Yo todo esto lo he revisado, ¿sí? Pero a veces uno no ve sus propios errores o los ve después de un tiempo. O a mí me pasa más de una, bueno, ustedes son testigos. Me pasa que cuando lo digo en voz alta no me suena como cuando lo pensé y lo escribí. O en este caso lo pensé, pero seguramente escribí la mitad de las cosas y cuando revisé me enfoqué en revisar que estuviera esto y no en lo que yo asumí, que como yo lo sé, que lo... Entonces, bueno, pido disculpas, pero lo importante es que lo voy corrigiendo. Por eso a veces conté, me dice, súbalo todo antes y bueno, por eso yo ya me conozco. Bueno, entonces, la palabra de entrada a la cadena es leída al menos una vez, alcanza un estado de aceptación y el cabezal termina en el end of tape, ¿sí? En este símbolo. Y bueno, acá está, la cadena haya sido leída al menos una vez. Recalcado. Los intervalos de tiempo requeridos para aceptar la cadena, ¿cuántos son? Acuérdense que ya hablamos de eso. Intervalos t mayor o igual a la longitud alfa más 1. Esto eran, ¿se acuerdan? Por
que tiene que leer el símbolo de inicio y el símbolo de fin. Entonces, es la longitud de alfa más 1. Y el lenguaje aceptado por el autómata finito determinista bidireccional se lo llama LDAFDB. Eso como ya lo vimos. Ya voy a arreglar esa diapositiva. Bien. Bueno. Configuración de descripción instantánea. ¿Se acuerdan de la configuración? K de T. Cuando vimos el autómata finito determinista, la configuración K sub T, ¿qué contaba? ¿Qué tenía? ¿Se acuerdan? A ver. Lo tiene la PPT anterior, lo vimos en la clase pasada. La descripción instantánea, la configuración de un autómata finito determinista reconocedor. ¿Cómo está formada? K sub T está formada por un par, yo me tomo un mate mientras ustedes me dicen. Abren el micrófono si quieren. Obviamente revisen las diapositivas, lo que tienen de antes. Yo no les estoy tomando de memoria, aparte no los veo. O sea que me pueden decir cualquier cosa. Pero bueno, la idea de estas preguntas es que ustedes vayan moviendo el engranaje y se fijen y vayan recordando. Es la forma de estudiar. Vamos, escucho. O leo. ¿Nadie? ¿Cómo es la configuración o descripción instantánea de un autómata finito determinista reconocedor? Vamos. Q beta, perfecto. Donde Q es y beta es. Q el estado actual, ¿no? Bien. Y el siguiente es beta. Beta es. El estado siguiente, ¿no? No, beta es. A ver, ¿alguien más? La cadena que resta por leer. Exactamente. Esto va a ser igual al estado al que transita. ¿Sí? Bien. Entonces, acuérdense que Q beta es una foto, es un instante de tiempo. Bueno, ¿qué pasa acá? Acá este beta, lo que resta por leer, para poder aceptar la cadena, o sea, no es la cadena que me falta por recorrer para llegar al símbolo de fin de cadena, es la cadena, o es la cadena, subcadena o caracteres que restan por leer para aceptar. ¿Sí? Entonces puede ser que yo vaya hasta el símbolo, vuelva, porque puedo leer el símbolo de fin de cadena y volver nuevamente y leer el principio y volver a ir nuevamente. O sea, ese recorrido de símbolo a símbolo, el autómata finito determinista bidireccional me lo permite y lo puedo hacer muchas veces. Por eso es que cambia un poquito la forma para el bidireccional de la configuración de descripción instantánea. Se llama también K sub T, pero va a tener, fíjense, 3 elementos. Q, que es el estado actual, como dijimos, y la cadena alfa entre sus símbolos. Fíjense que la cadena alfa no es la subcadena beta que resta por leer, es la cadena completa. Y aparece K, este K, que en realidad yo lo puse porque así está ya nombrado acá, pero me hubiera gustado darle otro nombre para no confundir esta K con esta K. Esta K es la posición del cabezal. ¿Sí? Entonces, T es el instante de tiempo, Q es el estado actual, alfa la cadena de entrada y los símbolos de inicio y fin de cadena, como les dije, y K es la posición del cabezal sobre la cinta. Entonces K va a ir entre 0 y mayor o igual a 0 y menor o igual a la longitud de alfa más 1. Acá está, miren. Para esa cadena, ABBA, es una cadena de longitud 5, el símbolo de inicio de cadena es 0. Acá está la posición del cabezal. 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso le dice la longitud de alfa, que es 5 más 1, 6. Porque empezamos a contar de 0. Entonces, este K es la posición del cabezal. ¿Estamos ahí? ¿Se entiende? Bueno, habiendo visto la configuración en general, ahora sí vamos a ver configuración inicial, configuración final, movimiento, todo lo demás. La configuración inicial K sub 0, ¿en qué cambiará? Estado inicial, la cadena alfa, y como es la configuración inicial, la posición del cabezal tiene que ser la 0. Todavía no empecé. Estoy por leer. La configuración final va a ser Q, F, la cadena completa y la longitud de alfa más 1, o sea, acá. Acuérdense que para aceptar la cadena
tiene que estar en el símbolo de fin de cadena. El cabezal tiene que estar en el símbolo de fin de cadena. Y si fuese configuración de aceptación, este QDF además debe ser estado de aceptación. Entonces, tiene que haber leído al menos una vez la cadena, que eso sí o sí lo hace, porque si arrancamos como configuración inicial en la posición 0, para llegar a la posición 6 tiene que leer al menos una vez la cadena y haber transitado a un estado de aceptación. ¿Estamos hasta acá? Chicos, son las 10. Acá podemos hacer dos cosas. Nos queda ver bidireccional con un ejemplo y terminamos. O hacemos el recreo y hacemos el recreo. ¿Les parece? Y después seguimos. Así lo pueden ver bien. Va. ¿Sí? Bueno, Ignacio quiere terminar. Por mí sigamos. No tengo problema, sigamos, sí. Listo, y cortamos antes, así tenemos el recreo más largo. Perfecto. Dale. De acuerdo. Listo. Venimos embalados. ¡Ah, qué bien! Seguimos. No, aparte tengo que aprovechar que el internet me anda, chicos. Así que vamos. Extensión del tratamiento de palabra, función de transición extendida. Entonces, FE va a estar formado, va a ponerse la función de transición, estado, leyendo un símbolo alfabeto de cinta, va a transitar a otro estado, va a mover el cabezal, con RO, este símbolo acuérdense que es RO, igual al alfabeto de entrada de unión, los símbolos de begin and end of tape. ¿Se escucha el ruido de fondo? Una cosa como que golpea. Si les molesta. Ah, no, perfecto, es a mí que me molesta. No, es el viento que mueve las cortinas. Entonces, bien, ¿qué pasa con esto? La función de transición extendida se define de esta forma, fíjense, similar a la que ya conocemos. ¿Qué problema se presenta con esto en este autómata finito determinista bidireccional? Esto que nosotros acá definimos o le llamamos lazos infinitos, a ver, todos son problemas posibles, ¿sí? Cosas que pueden suceder, no que sí o sí vayan a suceder siempre, pero bueno, obviamente como cuando hacemos un programa, cuando hacemos lo que hay que hacer hay que prever los problemas. Es posible que el autómata entre en un lazo infinito, es decir, que nunca llegue a terminar de la cadena, o sea, que no la acepte. Es lo que también llamamos problema de parada. ¿Cómo sería la cuestión? Y que, por definición, por construcción del autómata finito determinista bidireccional, transite de un lado a otro, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, y nunca confluya en lo que necesita hacer, esto de llegar al símbolo de fin de cadena y al estado de aceptación simultáneamente. Y obviamente en el autómata escribir el estado neutro, porque cuando termina le ponemos la n de neutro. Esto del lazo infinito también se lo llama problema de parada. ¿Estamos hasta ahí? Esa es una de las cuestiones a tener en cuenta, uno de los problemas o las cuestiones que le pueden suceder al autómata finito determinista bidireccional. No está tratado ni profundizado en eso, porque como ya les dije, este autómata lo vemos en el teórico solamente, no van a ser práctico de esto. Es importante porque se usa mucho en esto de comprobar algoritmos y analizar complejidad de algoritmos, como les dije antes, porque esto de moverle el cabezal izquierda a derecha parece una cosa muy sencilla, pero es algo bastante usado y bastante importante. Bueno, otra cuestión importante a tener en cuenta es el poder de cómputo. Fíjense que este autómata agrega movimiento del cabezal izquierda a derecha respecto al autómata finito determinista, pero en realidad los dos reconocen el lenguaje tipo 3. Claro, se me va a romper la cortina. Bueno, sí, Moreno Luis, perdón. En el caso del ciclo infinito, sí. Y en cuanto al poder de cómputo, que es otra de las cuestiones que analizamos, ¿ustedes se acuerdan del ejercicio? No. El gráfico que vimos al principio del año, a ver, para no estar renegando entre las diapositivas, se los voy a buscar acá en el libro que lo tengo a mano. Acá está. Sí. Ay, qué lío. A ver si, déjenme que miro mi cámara. Ahí está. A ver si lo ven ahí.
está. ¿Se acuerdan de este gráfico? ¿Lo ven en la cámara? ¿Lo ven en mi cámara o no? ¿Alguien que me diga algo? Sí, sí, profe. Sí, bien. Bueno, fíjense que acá teníamos las máquinas secuenciales, el autómata finito y acá está el bidireccional. Fíjense que está en la misma línea horizontal, ¿sí? Eso significa que tienen el mismo poder de cómputo, ¿está? Por más que agrega más capacidades de trabajo, por decirlo de alguna manera. Y los dos reconocen el lenguaje tipo 3. Bien. Bueno, acá vamos al ejemplo. El ejemplo no tiene efectos, nada. Bien, dice. Observen, alfabeto y símbolo de entrada, RO, que es el alfabeto y símbolo de cinta, que son los elementos del alfabeto de entrada más los símbolos de inicio y fin de cadena, los estados, conjunto Q, estado inicial, conjunto estado de aceptación y función de transición dada por el grafo, la tabla, y bueno, y lo podríamos escribir en forma de función, pero acá no está escrito. Bueno, este autómata finito determinista bidireccional reconoce este lenguaje, escrito acá como expresión regular, A más beta asterisco, A más B asterisco BA. ¿Sí? Y vamos a trabajar acá con esta cadena alfa, A, B, 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 A. Bueno, acá está construido el autómata. Fíjense. En el estado inicial, lo primero que lee es el símbolo, ya les voy a hacer el seguimiento, ¿no? El inicio de cadena, puede ser que ahí nomás lea el fin de cadena, o sea que acá, fíjense cómo están los rótulos, lo que lee y el movimiento del cabezal. Si bien el movimiento del cabezal, cuando lo escribimos, lo pusimos siempre con mayúsculas, acá están puestos con minúsculas indistintos. Y lo otro importante, que aparece ahora por primera vez, es esto del neutro o parada. O sea, el neutro que es el no movimiento del cabezal, pero que coincide con la parada o el fin o la aceptación de la cadena. O no aceptación de la cadena, pero la parada. El fin de la lectura de la cadena, que el cabezal esté posicionado a la derecha, que para aceptarla esté en el estado de aceptación, pero que como movimiento se define el neutro. Eso, si bien no está explicitado en las condiciones para que se acepte la cadena, pero en el funcionamiento forma parte. Entonces observen, la transición de estados como las conocemos, en los rótulos cambia un elemento del alfabeto de entrada, el movimiento del cabezal, a la derecha, a la izquierda. Bueno, fíjense la función de transición. Como ya sabemos, en las columnas ve el alfabeto de cinta, RO, fíjense que tiene los caracteres del alfabeto de entrada y los símbolos de inicio y fin de cadena. Esto es importante porque los lee el autómata, entonces tienen que estar. En las filas están los estados, como conocemos, estado inicial, estado de aceptación. Fíjense el cuerpo de la tabla. Acá. No, está bien. En el cuerpo de la tabla tenemos, como es función de transición de estados, el estado al que transita y el movimiento del cabezal. Observen también que esta función de transición es parcial. Pero, ¿se acuerdan que cuando definimos el autómata finito no determinista, cuando hablamos de determinismo, yo les dije que una de las formas de no determinismo es cuando teníamos función de transición parcial, o sea que había transiciones sin definir, ¿sí? Pero también les dije que la excepción estaba de esta función de transición parcial en aquellas situaciones en que esas transiciones no fueran a ocurrir nunca. Bueno, este es el caso, ¿sí? Porque, por ejemplo, en el estado Q, lee una A, transita al estado R y mueve el cabezal a la izquierda, ¿sí? Bueno, ya lo vamos a ver. Lee una A, transita R y mueve el cabezal a la izquierda. En R, lee una B, supongamos que esté acá, y mueve el cabezal a la derecha. Y así va a mover el cabezal a la derecha
hasta que transita T. Bueno, ya lo vamos a ver. La cuestión es que en estas transiciones, en este momento, no van a suceder nunca. Por eso es determinista. Ya lo vamos a ver en el seguimiento. ¿Alguna cosa? Bueno, acá está el lenguaje, está como expresión regular y el lenguaje en... ¿Cómo se llama esto? Esta forma de expresar el lenguaje. Repasemos lingüística. Uy. Esperen que... Me encaja el cable. ¿Cómo se llama esa forma de expresar el lenguaje? Extensión con S. Bien. Bien. Ustedes saben que yo siempre tuve buena ortografía. ¿Sí? Entonces, yo creo que es un don eso. Una maravilla. Entonces es como que los errores de ortografía me saltan de los ojos, yo siempre digo, entonces los veo ahí. Y bueno, uno que tiene la docencia adentro, siempre tiende a corregir, pero con buenas intenciones, como siempre, chicos. No, no se lo dieron, sí, sí, sí. Bueno, en mi casa yo soy la de la buena ortografía y mi hermana, por ejemplo, no. No, no, no. Algunos, bueno, algunos. Sí, sí. Así pasa, chicos. Pero bueno, yo creo que esto de los ingenieros de la lengua, lo de la lengua es como las matemáticas, ¿no? Hay gente que tiene facilidad, es como el arte, gente que tiene facilidad para una cosa y para otra. Bueno, acá está el reconocimiento de esta cadena. Está la tabla, puse el grafo. La configuración inicial, bueno, fíjense que acá traje a la pantalla, a la placa, todo lo que nos podía hacer falta. ¿Cómo hacemos para reconocer la cadena? Y bueno, utilizamos un sistema, bueno, acá me complicaba mucho poner las flechitas, porque era muy laborioso, digamos. Entonces, las están puestas y voy a ir agregando. Lo que faltan acá son los estados, que eso sí, están con los efectos en el paso a paso. Para que tengamos en cuenta esto, está la cadena que se va a reconocer, están las posiciones del cabezal para que las vayamos teniendo en cuenta, lo mismo que acá en la configuración. El árbol de configuraciones instantáneas es el que, bueno, refleja las configuraciones. Lo que va cambiando acá es la posición del cabezal, ¿sí? Entonces, la configuración inicial comienza en el estado P en la posición 0, ¿sí? Entonces, fíjense, acá, en el estado P, en la posición 0. Lee acá está. En el estado P, lee el símbolo de inicio de cadena. En el estado P, lee el símbolo de inicio de cadena. ¿Qué hace? En P, lee el símbolo de inicio de cadena, transita el estado P y mueve el cabezal a la derecha. Entonces, transita el estado P y mueve el cabezal a la derecha. Y se posiciona en la posición 1. ¿Sí? En la posición 1, acá, va a leer un símbolo que en este caso es la A. En P, lee una A. ¿Qué me dice acá la tabla? O el grafo. En P, lee una A, transita nuevamente al estado P y mueve el cabezal a la derecha. Fíjense que este autómata lo que hace... vuelvo a la placa anterior. ¿Por qué no copia acá? Déjenme si no está bajo el chat. No, quiero que vean, no analizamos el lenguaje aceptado. Lo vimos por extensión todo, pero no analizamos el lenguaje. Para que le vean el sentido que tiene lo que estamos haciendo. Acá el lenguaje, fíjense, ¿qué va a aceptar? A unión B asterisco y BA, sí o sí. O sea, la cadena más chica es BA. ¿Sí? Y antes de BA pueden haber letras A y letras B. A sola, B sola, BA. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este autómata finito determinista bidireccional? Va a ir a la derecha, va a comprobar que termine con BA y después va a venir a la izquierda y va a reconocer y va a controlar lo que tenga. Pero lo primero que hace, fíjense cómo está, lee todo, mueve el cabezal a la derecha hasta que encuentre el fin de cadena, después se va a la izquierda, si lee una A va a la izquierda, si lee una E va a la izquierda y después tiene que volver a la derecha hasta que lee el fin de cadena de nuevo. O sea, puede haber ninguna A y B antes del BA, puede haber una, puede estar mezclada, no le interesa. Por eso las lee a todas, basta el símbolo de fin de cadena y después se vuelve a la izquierda y controla la A y la B estas de acá.
¿Se entiende? ¿Todos me siguen? Eso es lo que va a hacer el autómata. ¿Mm? Si no lee A, esta BA, se va a ir a un estado T, que en este caso es estado de no aceptación. Y termina ahí la cadena, o sea, para con el símbolo fin de cadena, pero no en un estado de aceptación, o sea que no la acepta. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bueno, seguimos. Porque es lo último que vemos. Bueno, entonces, con ese concepto, con ese criterio, ¿qué es lo que va a hacer la autómata? Va a ir a la derecha, va a leer todo, que siempre haya una A. Nosotros asumimos, en este caso, que la cadena tiene símbolos válidos, ¿sí? Entonces, ¿qué otro algoritmo ya controlo que no hubiera ninguna C, por ejemplo? Bueno. Seguimos. Entonces, en P lee el símbolo de inicio de cadena, transita P, mueve el cabeza a la derecha, acá está marcado. En P lee una A, transita P, mueve el cabeza a la derecha, está en la posición 1. Ahora en la posición 2 lee una B, escribe, no escribe nada, mueve el cabeza a la derecha. Ahora lee la otra B, transita P, mueve el cabeza a la derecha. Lee la otra B, transita P, mueve el cabeza a la derecha. Ahora lee la A, transita P, mueve el cabeza a la derecha. Y en P lee el símbolo de fin de cadena, acá. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir, ahora empieza a controlar lo que necesite, que es este BA. Pero como va de izquierda a derecha, primero va a leer la A y después va a leer la B. Entonces, transita el estado Q, ¿sí? O sea, lee el símbolo de la derecha, fin de cadena, transita el estado Q, mueve el cabeza a la izquierda. Acá en Q se va a encontrar con la A. En este caso, la cadena es aceptada, entonces tiene que ir a ver si lo anterior es una B. Si acá no se encontrara en la posición 5, acá estoy al final, acá, en la posición 5, si en vez de encontrarse con una A, me voy al grafo, si en vez de encontrarse con una A para ir a R, se encontrara con una B, ya esa cadena no tiene que ser aceptada. Entonces, ¿qué hace? Va a transitar a la derecha, va a mover el cabezal hasta que llegue el símbolo de fin de cadena y pare. Pero como se encuentra con una A, va en camino de aceptación, va a ir a la izquierda para ver si la anterior es una B. Entonces en Q, lee una A, mueve el cabeza a la izquierda y transita R. En R, estoy acá arriba, acá. En R, está en la posición 4, ahí, acá, ahora sí. Va a leer una B, que es correcto, porque tiene que terminar en B a la cadena. Va a leer una B. Si lee la B, ya se tiene que ir a aceptar la cadena. Ahora, si en la cadena que se está analizando, acá no hubiera una B, hubiera una A, entonces tiene que ir a otro estado. Va a transitar a T, nuevamente va a mover el cabezal hasta que encuentre el fin de cadena y va a parar. Pero como lo que leyó una B, o sea, estamos en camino de aceptación, en R lee una B, mueve el cabezal a la derecha porque ya controlo las dos cosas que tiene que controlar, que es este BA, y hasta que encuentre el fin de cadena y llegue al estado de aceptación. Entonces va a transitar a S, en S lee una A, fíjense que ya estamos en el estado de aceptación y que hay muchas transiciones en el estado de aceptación. Lee una A, mueve el cabezal a la derecha, transita a S, en S lee el símbolo de fin de cadena y para. Epa, me fui. Y para. ¿Sí? Entonces fíjense, acá tenemos la configuración inicial, acá abajo tenemos, dejen de escribir, acá abajo tenemos la configuración de aceptación, ¿sí? Si la cadena no hubiese sido aceptada, esta no sería, estaría esto, no sería S, sino que sería una T. Si la cadena no hubiera sido aceptada, esta S sería una T. Pero como T no es estado de aceptación, sería configuración final. Acuérdense de eso. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, y nuevamente también el concepto de movimiento es similar. Y bueno, y lo de función de transición extendida, como ya los vimos.
Bueno, esta es una introducción para que ustedes, cuando analicen el autómata finito determinista del libro, bidireccional, puedan entender algunas cuestiones por ahí claves que contribuyen bueno, a que se les haga alguna confusión. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? ¿Mm? Bien. Terminamos con la unidad 3. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algo más que quieran preguntar? No. Perfecto, Luis. ¿Mm? Bueno. Si no... Bueno, menos mal que no hicimos el recreo. Todo joya. Otra pregunta. ¿Están haciendo los cuestionarios? ¿Sí? Acuérdense de hacerlos después que han estudiado, que han leído por lo menos. Y bueno, recuerden que el parcial es el 8 de mayo. ¿Sí? Así que ya estamos en la cuenta regresiva. Bueno, si no tienen más dudas, esto sería todo por hoy. ¿Sí? Con esto ya terminamos la unidad 3. El teórico es teórico, práctico y parcial. El parcial son dos parciales, digamos. El mismo día es un parcial, pero con dos notas. El teórico por un lado y el práctico por el otro. ¿Sí? Primero se toma bueno, teórico, práctico, teórico, es indistinto el orden. Ya se va a ver, pero hacen uno y hacen el otro a continuación. Siempre se toma así, en la presencialidad también se toma así. Pero van a tener dos notas. Estas dos notas, acuérdense que les permite o promocionar práctico o aprobación directa con el oral que venga después de las aprobaciones directas. Y eso está en la modalidad académica, recuerden. Se hace por Moodle, entonces les recuerdo que tienen que entrar al Moodle, ver que estén debidamente matriculados, que deberían estarlo, y que puedan resolver los cuestionarios, bajar el material, bueno, todas esas cosas que ya hemos hablado 1000 veces. Bueno, jóvenes, si no tienen más dudas, es todo por hoy. Nos vemos el próximo lunes, que tengan buena semana, cualquier cosa me escriben al correo electrónico. Buena semana para todos, hasta luego. Nos vemos, profe, buena semana. Nos vemos. Bueno, sí, en la semana les subo esta PPT, ¿sí? Hasta luego.